Bienvenidos a Prevenirlo está en tus manos. Les saluda Margin Pozo y el día de hoy estaremos hablando sobre el trabajo en tiempo de pandemia, todo lo que concierne a la parte legal, y por ello me acompaña en estudio don Manuel Novoa, quien es consultor en Derecho. Don Manuel, gracias por acompañarnos. Hay muchas inquietudes sobre cuáles son nuestros deberes y también las obligaciones que tiene el empleador o la empresa con el colaborador que está trabajando desde casa. Pero me gustaría igual empezar preguntándole sobre los cambios que han tenido la modalidad del trabajo a raíz de la pandemia. Hoy en día, tanto las empresas como los colaboradores han tenido que adaptarse a esta realidad. Bien, buenos días. Muchas gracias, Marlene, por invitarme nuevamente a tu programa. Un gusto estar por acá nuevamente. Bien, vamos a abordar el tema del trabajo en casa o teletrabajo, como se le conoce, las implicaciones que esto tiene, que es una de las modalidades que se ha implementado. Quiero decirte que en realidad el trabajo en casa no es algo nuevo. Ya incluso antes de la pandemia, a nivel internacional, ya incluso habían legislaciones que ya contemplaban el teletrabajo. A raíz de la pandemia, muchos países hicieron reformas en su legislación laboral para incorporar ya la figura del trabajo en casa o el teletrabajo de una manera más ya regulada, sistematizada. Tanto para contemplar obligaciones, derechos, toda una serie de situaciones que deben de preverse. En Nicaragua igual ya había experiencia sobre el trabajo en casa, desde casa. Uno era semipresencial, 2 días en la empresa, 3 días en la casa. No hay receta, o sea, eso era dependencia del tipo de actividades. O sea, no es nada nuevo. ¿Qué sucede a raíz de la pandemia? A raíz de la pandemia fue una carrera hacia buscar cómo garantizar de que no hubiera una mayor afectación en la población trabajadora, y como dice un colega, hubo, entre comillas, una estampida al trabajo desde la casa. O sea, habían sus razones más que justificadas. Se trataba de proteger, de preservar la salud y la vida de las personas trabajadoras y también la operación de la empresa. Obviamente, ya sea grande, mediana, pequeña, no todas las actividades pueden hacer eso, ¿verdad? Es una realidad. Sin embargo, se hizo, la importante era garantizar esas dos cosas primordialmente: la seguridad de las personas y la operación de la empresa. Entonces, ya eso ya hace en nuestro país, desde la pandemia, pues ya eso hace más de un año. En ese momento, la gente salió como fuera, con lo poco que había, porque esto nos agarró por sorpresa, y no solamente acá en Nicaragua, hay un montón de países en el mundo que no tenían las condiciones desde el punto de vista de la tecnología de la información y de la comunicación, las herramientas, los sistemas adecuados para desarrollar de una manera ordenada el trabajo desde casa con los colaboradores que así lo meritaban. Pero bien, ahorita usted menciona algo importante, eso fue al inicio, pues nadie estaba preparado todavía, creo que no estamos preparados, pero ya en este momento, don Manuel, hay que tomar en cuenta no toda esta experiencia que se tuvo el año pasado para poder reformar no alguna de los reglamentos internos o cumplir con parte de la ley no cuando se trabaja desde casa, en caso pues hablamos de empresa y colaborador. Fíjate que nuestra legislación específicamente en la figura del trabajo desde casa o teletrabajo no lo contempla. Sí contempla en los requisitos del contrato del trabajo, que está en el artículo 20, en uno de los incisos, el lugar o lugares donde se va a brindar el servicio. Pudiera ser en esa llave que se pudiera incorporar desde los contratos que se están haciendo, tener previsto la posibilidad, en dependencia de algunas circunstancias particulares, el trabajo desde casa. También existe una figura dentro de los contratos especiales que es el trabajo a domicilio, que está en el código. Sin embargo, no se refiere propiamente a eso, pero sí tenemos algunos elementos que se pueden ir ajustando. ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad? Las empresas han tomado iniciativa de desarrollar sus propios protocolos, sus propias actividades. Muchas empresas tienen bien definido eso. No hay una normativa única, que más temprano que tarde debe de haber una normativa, porque es una realidad que no la podemos soslayar y eso hay que reglamentarlo. Entonces, ¿qué pasa? A esta altura, respondiendo a tu pregunta, ya las empresas tienen que haber hecho una revisión
de esta modalidad, porque esto implicó muchas cosas. Por un lado tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por ejemplo, te vas un trabajador o una persona trabajadora a su casa, no sabíamos las condiciones que tenía, si tenía condiciones mínimas de infraestructura, condiciones eléctricas, la red, si tenía un equipo informático, una computadora. Imagínate que fueran dos y solo tienen un equipo y los dos están en esa modalidad. Esa situación se presentó. Hemos visto casos de uno con un celular, el otro con una computadora y después se lo prestan. O sea, era una situación bastante que había que resolver y la gente de una u otra manera resolvió. Pero a estas alturas ya hay que tomar medidas más específicas porque eso tiene responsabilidades para ambas partes. Y en este caso viene la pregunta, ¿cuál sería la obligación de la empresa o la responsabilidad, podríamos llamarlo así en este sentido, cuando manda a un colaborador a trabajar desde casa? Bien, vamos a partir de algo, Marlene, que aquí se trata... Hay que ver cuál es la finalidad de esto, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? Ya la decíamos al inicio. Ya sabemos cuáles son, en base al eslogan que ustedes tienen en este programa, que me encanta, ¿verdad? Efectivamente está en nuestras manos tomar todas esas medidas. Usted se cuida y yo me cuido, nos cuidamos los dos. Entonces, hay que tomar una serie de medidas. Las empresas, como le decía hace un momento, ya lo han hecho, pero hace falta más. Por ejemplo, una de las cosas que sucede es cuando un trabajador se va a su casa, pues obviamente hay que negociar con el trabajador, porque esto tiene que ser un acuerdo, tiene que haber un acuerdo por escrito, hay que hacer una modificación al contrato. Si no lo tenés en el contrato, el lugar o lugares donde puedes brindar el servicio y solo tenés uno, pues deberías de incorporar la posibilidad de que puede ser igual desde la casa. Eso hay que incorporarlo. Eso se puede hacer mediante una modificación, un adendum, un acuerdo, no importa el nombre que le pongas, que quede claro. ¿Por qué es importante eso? Don Manuel, y me gustaría que dejemos esa pregunta para luego de la pausa comercial, porque realmente viene la parte interesante. Bien. ¿Qué debemos de saber? Pero bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos con más para que usted se quede con nosotros en esa edición especial. Gracias por continuar con nosotros. En Prevenirlo está en tus manos. Estamos conversando con don Manuel Novoa, quien es consultor en Derecho, sobre el trabajo desde casa en este contexto de pandemia y todo lo que implica en la parte legal. Don Manuel, antes de la pausa comercial, usted dejaba una pregunta que tenía que ver con los contratos o los cambios que podían tener en caso de que el colaborador esté desde casa. Por supuesto, es que esto tiene unas implicancias legales. ¿Qué pasa? El cambio de lugar de trabajo, si en el contrato tenés que es en un lugar específico, pues hay que hacer una pequeña modificación a ese contrato de mutuo acuerdo. Aquí hay que partir de algo, de que se está actuando de buena fe, de manera responsable y transparente. Hay que tener una comunicación abierta con las personas trabajadoras, que las personas trabajadoras están claras y conscientes de la situación. Entonces, sencillamente se hace una pequeña modificación al contrato por las implicaciones que tiene. Una de ellas, por ponerte un ejemplo, desde el punto de vista de seguridad social, tiene que aparecer en el contrato de que el lugar de trabajo de la persona, porque eso tiene que ver así, por una desgracia, ojalá que no suceda, hay un accidente que puede ser común, puede ser laboral, y la persona está trabajando en su casa, en las actividades por las cuales ha sido contratada y está establecida en su contrato ya modificado. Hay que determinar las circunstancias y eso es un accidente de trabajo, ¿verdad? Por eso es importante, porque tiene una responsabilidad legal la institución, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pues obviamente el tratamiento a un accidente laboral no es igual que un accidente común. Entonces eso es importante. Además, para que te reconozcan el subsidio, la asistencia médica no es la misma a un accidente de trabajo que a un accidente común por las implicancias que tiene. Recordemos que el aporte para los riesgos profesionales lo da el empleador, el 100%, y si ese trabajador requiere, por ocasión de ese accidente, de esa enfermedad profesional también que puede ser,
requiere material especializado, etcétera, la institución lo va a proveer. Bien. Esa es una de las cosas, por decirte algo muy importante. Sí, surge otra consulta con esto que hablaba del seguro social y de los riesgos laborales que podrían surgir en jornada laboral. Sí. Pero también en caso de don Manuel, a veces a lo mejor se cree que porque está en casa podría pasarse esos 8 horas laborales, porque podrían hacerle consultas luego ya de las 5 de la tarde. ¿Qué hay que dejar claro cuando se trabaja desde casa? Bien, el acuerdo, adendum, de lo que es el teletrabajo, como te digo, nosotros no lo tenemos regulado, en otras legislaciones ya está. Es importante, además de eso, dejar claro las funciones, las actividades, el horario, si va a ser una jornada continua, si va a ser una jornada discontinua, si va a ser una jornada acumulativa para no trabajar el sábado, o va a ser una jornada continua trabajando el sábado. Todas esas situaciones que tienen que quedar claras. Si, por ejemplo, es una jornada acumulativa, que significa que la persona va a acumular las horas de la semana, de lunes a viernes, eso significa que va a tener descanso el sábado. Si va a ser, depende de qué actividad es la que realiza. Puede ser un proyecto, puede ser un estudio, puede ser la parte operativa del día a día, puede ser una persona, un vendedor llamando clientes, una persona que atiende clientes, puede hacerlo por teléfono, no necesariamente presencial. Depende de la actividad, o sea, no hay receta. Lo que sí hay que dejar bien claro es cómo se va a hacer, los reportes, cómo se va a hacer, las reuniones periódicas de seguimiento, cómo se van a hacer, cuándo, a qué hora. Y una cosa muy importante, tiene que quedar claro de que el hecho que esté en casa, tiene que haber un tiempo de la desconexión digital. Usted ya no es que va a estar las 24 horas esperando que lo llame su jefe o su jefa, atendiendo el teléfono, atendiendo la computadora, los mensajes. Hay un tiempo, hay la desconexión, eso es algo que tiene que quedar bien claro en el contrato y en la actividad que realiza. El hecho que esté en su casa no es que va a estar las 24 horas a disponibilidad que lo estén llamando para cualquier cosa. Esas son las cuestiones que hay que negociarlas, hay que hablarlas. Depende de lo que se arregle. Hay gente que tiene un horario, la jornada es discontinua. Trabajan 1 hora por la mañana, tienen un tiempo de descanso al mediodía y por la tarde se vuelven a integrar. O sea, eso hay que dejarlo claro y bien definido en ese documento. ¿Y cuáles son las obligaciones del colaborador cuando se está trabajando desde casa? Bien, él tiene unas funciones. Se debe entender de que tiene un descriptor de puesto, las funciones que está desarrollando son las que desarrollaba donde estaba. Lo único es que ahorita cambió de lugar por la situación que está. Eso no quiere decir de que si está ahí, que él tiene que estar disponible determinado tiempo para las actividades por las cuales ha sido contratado. El Código del Trabajo en el artículo 18 tiene una serie de obligaciones para los trabajadores. Una de ellas es cumplir en tiempo y forma lo convenido con el empleador. Palabras más, palabras menos. Cumplir con la jornada laboral, por ejemplo. Si pactamos una jornada, debe de cumplir con esa jornada. No es que estoy en mi hora laborable sin ningún permiso, me voy a dar una vuelta, me pierdo 1 hora, 2 horas y me están llamando de la empresa porque hay una situación que debo atender como parte de mis funciones. No es así. Si te vas a ausentar, necesitas ausentarte, igual tenés que comunicarte con tu jefe inmediato, decirle, me tengo una situación, voy a ir, qué sé yo, lo que sea. Puede ser una consulta médica, alguna situación particular. Eso no es que se extingue, eso se mantiene igual. Lo único que está en otro lugar. No estás presencial en la empresa. Si estuvieras presencial en la empresa y tendría una necesidad, pues habla con su jefe inmediato. Es lo mismo. Ahora no va a ser ir a buscarlo a su oficina, sino que lo vas a llamar, le vas a mandar un mensaje, lo que sea. Entonces, esas responsabilidades se mantienen. Pero usted me hacía una pregunta muy importante con respecto a las obligaciones del empleador. A estas alturas, los empleadores ya tienen que tener mapeado cuáles son realmente aquellos puestos que requieren estar desde casa. No todos van a poder, pero sí los que estén. Pero estas personas que requieren estar de casa, si no lo han hecho a estas alturas, hay una responsabilidad de parte del empleador. Uno, lo óptimo sería que le garanticen todo el equipo necesario, que le garanticen la conexión. Tienen que asumir parte del costo en el incremento de energía eléctrica, el incremento de la red.
el consumo de internet. Ahí va a haber más consumo de energía. Si en la oficina tenías un abanico o aire acondicionado, en la casa vas a tener un abanico para poder trabajar de un cuartito pequeño que medio acondicionaste para trabajar, pues vas a tener más consumo de energía. En la empresa tenías un escritorio adecuado, una silla ergonómica. En la casa puedas tener una silla de plástico, un pate de gallina, como decimos los nicas. ¿Me explico? O sea, no pasa absolutamente nada. Eso es lo que hay que hablarlo. Se puede perfectamente facilitarle esos equipos al colaborador, a la persona trabajadora, para que sienta las condiciones. Así es, así es. Y hay mucho que conocer todavía acá con este tema, don Manuel. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial. Ya volvemos para que usted siga conociendo con nosotros cuáles son las obligaciones y también esas responsabilidades que tiene tanto el empleador como el colaborador. Ya volvemos. Seguimos hablando sobre el trabajo en tiempo de pandemia con don Manuel Novoa, quien es consultor en Derecho, y antes de la pausa comercial hablaba sobre las obligaciones, el tema de responsabilidades, tanto del colaborador como del empleador. Don Manuel, realmente qué importante es lo que usted mencionaba y tiene que ver con que ya a estas alturas debe de existir una política o un protocolo de actuación, cómo debería de ser ese contrato en caso de que algún colaborador o colaboradores puedan trabajar desde casa, porque bien igual mencionaba que hay muchas actividades que son presenciales, tomando todas las medidas igual de seguridad e higiene. En este sentido, cuando un colaborador está trabajando dentro de la empresa, por ejemplo, ¿cuál debería de ser la obligación del empleador? El uso de mascarillas, por ejemplo, ¿debería de proveérselo la mascarilla el empleador al colaborador? Por supuesto, es obligación del empleador garantizar los equipos de protección individual. O sea, vuelvo al inicio, aquí estamos actuando de buena fe, con responsabilidad y conscientes de que esto es una obligación de todos, tanto del empleador como del trabajador. Es obligación del empleador ahora, y me da gusto ver de que vas a las instituciones públicas, privadas, y en todas la mayor parte es exigido el uso de la mascarilla. Hay lugar donde te miden la temperatura, que te den la mano. Yo vuelvo y reconozco, lo hice en otro programa, al Ministerio del Trabajo de las instituciones públicas, fue una de las primeras, y lo digo así abiertamente, que fue la única de las instituciones, de las primeras que hizo condiciones para todos los que hacemos uso de las instalaciones del Ministerio del Trabajo. En solo la entrada crearon unas condiciones básicas, ¿verdad? Agua, jabón, etcétera, para entrar al ministerio. Y eso es muy importante. Bueno, eso ahora está por todos lados. Regresando a tu pregunta, sí, los empleadores tienen que garantizar el alcohol, las mascarillas, y todo lo necesario para el distanciamiento. Hay empresas que hay comedores, en algunas creo que antes, por ejemplo, se sentaban 4 personas, ahora se sientan 3. En algunas empresas han puesto pantallas de plástico para que las personas están juntos, pero no están en el contacto directo. Hay una pantalla de por medio que los divide. Entonces son medidas que han tomado. Los que tienen recorrido, pues la limpieza, la supervisión de que eso esté siempre limpio, en fin, son de las cosas, es esa nueva realidad con la cual vamos a convivir un buen tiempo. Tenemos que tomar las medidas pertinentes. O sea, ahora, ¿qué pasa con el trabajador y la persona trabajadora? No es que solamente andes las mascarillas, lavándote las manos, echándote alcohol, el distanciamiento social en el trabajo. Eso tenés que hacerlo también donde te encontrés, ya sea cuando vas para tu casa o vas a hacer alguna diligencia personal. Igual tenés que usar la mascarilla, porque de nada sirve usar la mascarilla en el trabajo o lavarme las manos o usar el alcohol, pero cuando ya salgo a la calle ya soy otro. Yo no estoy haciendo nada, estoy exponiéndome y estoy exponiendo a otras personas. Es una responsabilidad también compartida, individual. Claro, aquí partimos de algo. Aquí esto es un asunto de una responsabilidad individual. Tenemos que tomar conciencia de la gravedad de esto. Tenemos que, y en ese sentido, hacernos responsables y tomar acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Son sencillas, ya las sabemos. Distanciamiento, lavado de manos, uso de las mascarillas, todas las cosas que ya sabemos. Tratar de no estar en espacios con aglomeraciones, tratar de lo posible estar en espacios abiertos. Si vas en un vehículo con otras personas, usar la mascarilla,
traten de hablar lo menos posible. O sea, yo no soy médico, pero ya he estado, todos sabemos todas las orientaciones de los especialistas en este tema. Así es. Don Manuel, otra pregunta que puede surgir igual a nuestros televidentes o quienes nos están viendo a través de las redes sociales o página web, tiene que ver con que si estamos trabajando desde casa, por ejemplo, y nos llegamos a enfermar, Dios no lo quiera, ¿verdad?, claro, de la COVID-19, ¿qué sucede en este caso? Porque también viene el tema de vacaciones. Muchas de las empresas lo que hacen es, además de los días que te puedan dar en el hospital, ¿no?, de subsidio o de reposo, luego lo que hacen es que te tomes otra semana más a cuenta de vacaciones. ¿Cómo podríamos hacer en este caso, de manera que no perdamos el trabajo? Sí, bien. Bueno, efectivamente puede haber una enfermedad, no necesariamente asociada al COVID, cualquier enfermedad común, puede haber una enfermedad profesional igual. Ahora, ¿qué pasa en el caso específico este? Cuando uno está en la institución, las empresas médicas provisionales están dando los reposos correspondientes. Vas a pasar consultas, si te siguen los primeros. Una cosa importante, y lo dicen los especialistas en esto: los primeros síntomas usted tiene que informarlo. Normalmente las empresas están adscritas a una empresa médica previsional o instituciones prestadoras de servicios de salud que se llaman ahora, pues hay que ir a pasar consulta y te van a mandar de reposo. ¿Qué sucede? Hablando del tema de las vacaciones, ese reposo que te dan va a depender de cuánto tiempo te dan. Si te dan 14 días, si te dan una semana, depende. Cada caso tiene que valorarlo porque ha habido personas que se han sentido con algún malestar en la garganta y es una amigdalitis, pues no es algo asociado al COVID. Pero entonces, el caso de las vacaciones, sea presencial en el centro de trabajo o sea en trabajo desde casa, usted en un contrato de trabajo, ya sea de tiempo determinado, o sea, a plazo, o indeterminado, usted acumula vacaciones. Y se acumulan 2.5 días por cada mes trabajado. Eso significa que diario se acumula 0.08333 proporcionalmente de vacaciones diario por cada día de efectivo trabajo. Entonces uno va acumulando. Eso es que por cada 6 meses, conforme al artículo 76, se acumulan 15 días de vacación. Entonces, si te dan un reposo, en la ley de seguridad social establece que los primeros 3 días no tenés subsidio económico, es a partir del cuarto, sí, atención médica, eso dice la ley, eso así está en la ley. Entonces, a partir del cuarto día te dan un subsidio económico. ¿Qué pasa si solo te dan 10 días y vos considerás de que necesitas más tiempo, o la empresa te dice, no, tenés que estar en la casa? Aquí han habido distintas modalidades. Hay empresas que lo primero que hicieron fue al personal de riesgo que se identificó, personas de mayor edad, con enfermedades crónicas, patologías, etcétera, inmediatamente los sacaron, ¿verdad? Los mandaron a su casa, unas los mandaron con goce de salario, otros a cuenta de vacaciones, otros con vacaciones adelantadas que incluso no tenían. Pero ¿qué era lo que se estaba buscando ahí? Preservar la vida de las personas y que no hubiese una mayor afectación con el resto del personal. Entonces son decisiones que tienen que tomarse en cada caso concreto, pero son alternativas que hay. Entonces, las vacaciones sí se acumulan. ¿Qué puede hacerse? Vos puedes decir, no, necesito más tiempo. O el empleador te puede decir, ¿sabes qué? Andate a tu casa. Date los 6 días más que hacen falta. A ver, pero es que no tengo vacaciones. ¿O qué? O a cuenta de vacaciones. Ahí tiene que haber parte de la responsabilidad social del empresario. Si es posible, sí puede, no todos pueden. Decirte, mira, andate 5 días y te voy a mantener el salario. No todos lo pueden. Hablamos claro. Aquí hay empresas grandes, medianas, pequeñas, hay personas individuales y entonces que no tienen esa posibilidad. Así es, y hay que hacer igual, como usted decía, ese acuerdo para poder llegar también pues, a una finalidad de igual que no afecte ni a la empresa ni al colaborador. A los dos. Don Manuel, ya el tiempo se nos agota, pero un tema bastante interesante. Nos vamos a invitar en otra edición para que sigamos hablando sobre este tema que es tan importante para las empresas y los colaboradores. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A la orden, estamos a la orden. Estábamos conversando con don Manuel Novoa, quien es consultor en Derecho, sobre el trabajo desde casa en este contexto de pandemia. De esta forma finalizamos. Será hasta la próxima.